Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema bastante jugoso, un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en Italia y por supuesto, aquí en Latinoamérica, donde tantos amamos las telenovelas turcas. Y es que, ¿quién no conoce a Can Yaman? El galán turco que conquistó corazones con su encanto y talento. Pero últimamente han surgido rumores, noticias y, digamos, un poco de drama en torno a su figura. Hoy vamos a analizar un supuesto escándalo, revelar un poco de su dolor, y tratar de entender por qué, según dicen, todos lo abandonaron en Italia. Prepárense porque este vídeo promete y mucho. Antes de empezar a desglosar todo este asunto, y para que no se pierdan ningún detalle sobre este y otros temas de actualidad, les pido por favor que se suscriban al canal. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gusta. Con eso me motivan muchísimo para seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman. El nombre evoca imágenes de galanes irresistibles, de personajes carismáticos y de historias de amor que nos hacen soñar. Desde Dolunay hasta Erkencikus, Can se ganó un lugar especial en el corazón de muchos. Su belleza, su profesionalismo y, por qué no decirlo, su porte, lo convirtieron en un icono global. Y por supuesto su éxito en Turquía se extendió rápidamente a Italia, donde el fervor por sus telenovelas y su persona fue, en su momento, absolutamente descomunal. Can Yaman, el fenómeno italiano. Pero como todo en la vida, nada es para siempre. Y parece que la euforia inicial, el estrellato desmedido, ha dado paso a un ambiente más complicado. Los rumores sobre su situación en Italia son numerosos y a veces contradictorios. Unos hablan de fracasos profesionales, otros de problemas personales, y algunos, incluso, de un supuesto ostracismo por parte de la industria. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De dónde vienen estos rumores? ¿Por qué la narrativa de todos lo abandonaron? Para entender mejor la situación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Cuando Can Yaman llegó a Italia, fue recibido como una estrella de rock. Sus apariciones públicas eran un caos de fans, las entrevistas eran constantes y las ofertas de trabajo, tanto en televisión como en cine, llovían. Parecía que el éxito estaba asegurado. Protagonizó varias producciones, entre ellas Viola come il mare, donde compartió pantalla con Francesca Chillemi. La serie fue un éxito, pero aquí empieza a surgir el problema, o al menos, la semilla de lo que más tarde se convertiría en controversia. La llegada de Can Yaman a Italia no fue solo el desembarco de un actor turco, fue el comienzo de una canmanía. Las revistas del corazón se peleaban por entrevistas exclusivas, las marcas de moda y cosméticos lo querían como imagen, y las productoras italianas veían en él una mina de oro. Su carisma, combinado con su atractivo físico, lo catapultaron a la cima en un tiempo récord. Era el sueño hecho realidad para cualquier actor extranjero que buscara triunfar en el país de la Dolce Vita. Las redes sociales explotaron con la llegada de Can. Grupos de fans se formaron dedicados a seguir cada paso del actor, traduciendo sus entrevistas, comentando sus publicaciones y, por supuesto, defendiéndolo ante cualquier crítica. La conexión con el público era palpable y Can, en un principio, parecía corresponder a ese cariño con gratitud y profesionalismo. Asistía a eventos, se mostraba accesible, y hacía gala de un encanto que conquistaba a todos los que lo conocían. Pero como mencionamos, la gloria a veces es efímera. Y en el mundo del espectáculo, la presión por mantener la popularidad es constante. La competencia es feroz, y el público, por más fiel que sea, siempre está ávido de novedades. Y es aquí donde empiezan a surgir los primeros murmullos, los primeros indicios de que la situación podría no ser tan perfecta como parecía. Aparentemente empezaron a circular rumores sobre el comportamiento de Can en el set de rodaje. Se habló de retrasos significativos, que afectaban el cronograma de producción y generaban tensiones entre el equipo. Se mencionaron exigencias inusuales, relacionadas con el catering, el vestuario o incluso la forma en que se filmaban las escenas. Y en general, se comentaba sobre una actitud que no encajaba con la imagen de galán perfecto y accesible que el público tenía. Claro, estos son rumores y es fundamental recalcarlo. Pero como dice el refrán, cuando el río suena.
Y en la industria del entretenimiento los rumores, por más infundados que sean, pueden tener un impacto considerable en la percepción pública. La prensa italiana, que al principio lo adoraba, empezó a cambiar su tono. Las noticias positivas sobre Can Yaman se volvieron menos frecuentes, y empezaron a aparecer artículos que señalaban sus excentricidades, cuestionando su profesionalismo y, en algunos casos, incluso su capacidad para adaptarse a las dinámicas de trabajo italianas. Es importante entender que Italia, como cualquier país con una industria del entretenimiento consolidada, tiene sus propias reglas y códigos. Los actores extranjeros, por muy exitosos que sean, deben adaptarse a esas reglas. Y en este sentido los rumores sobre el comportamiento de Can pudieron haber jugado en su contra. La prensa, que en un principio lo había idealizado, se sintió quizás decepcionada, y comenzó a buscar la otra cara de la moneda. Otro factor que pudo influir, y que definitivamente alimentó la percepción de que algo no estaba funcionando del todo bien, fue su vida sentimental. Las relaciones sentimentales de Can siempre han sido seguidas de cerca por la prensa del corazón. Sus noviazgos, rupturas y relaciones públicas generaban titulares y a veces controversia. En un país como Italia, donde la prensa del corazón tiene una gran influencia, cada detalle de la vida personal de una celebridad es analizado y debatido. Los rumores sobre las parejas de Can, sobre sus supuestos romances, sobre sus viajes y sus decisiones personales, se convirtieron en material de conversación. Y esto, sumado a las críticas sobre su trabajo, contribuyó a crear una imagen más compleja, a veces incluso negativa, del actor. Es importante destacar que la prensa del corazón, en muchos casos, tiende a exagerar, a sensacionalizar y a buscar el drama. Pero al mismo tiempo es innegable que la vida personal de una celebridad influye en la percepción del público sobre su trabajo. Si un actor genera controversia en su vida privada, es muy probable que esa controversia se extienda a su vida profesional. Y es que hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es muy volátil. El éxito es efímero y la popularidad puede desvanecerse tan rápido como llegó. En Italia, como en muchos otros lugares, hay una fuerte competencia. Nuevos talentos emergen constantemente y las preferencias del público cambian. Las productoras siempre están buscando el próximo gran éxito, y los actores deben demostrar constantemente que son dignos de su inversión. Si además a esto le sumamos los factores mencionados anteriormente, los rumores sobre su comportamiento, las críticas a su trabajo, la atención mediática sobre su vida personal, el cóctel puede ser explosivo. La euforia inicial, la canmanía, inevitablemente se fue diluyendo. Y la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué? La respuesta, por supuesto, no es sencilla. No hay una única razón para explicar lo que sucedió. Pero sí podemos identificar algunos factores clave. Asterisco, 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 las expectativas, asterisco, asterisco, cuando un actor extranjero llega a un país con gran éxito y se convierte en un fenómeno, las expectativas sobre su trabajo son muy altas. Cualquier error, cualquier desliz, cualquier comportamiento que no encaje con la imagen de perfección que el público tiene, puede ser objeto de críticas y de controversia. Asterisco, 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 la adaptación, asterisco, asterisco, adaptarse a un nuevo país, a una nueva cultura, a una nueva forma de trabajar, puede ser un desafío. Can Yaman, como actor turco, tuvo que adaptarse a la industria italiana, con sus códigos, sus reglas y sus dinámicas particulares. Y según los rumores, esta adaptación no fue del todo fluida. Asterisco, 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 la presión, asterisco, asterisco, la fama es un arma de doble filo. Por un lado, abre puertas y ofrece oportunidades. Por otro lado, implica una enorme presión. Los actores deben lidiar con la crítica, con la exposición mediática, con las expectativas del público y con la competencia. Y esto a veces puede ser abrumador. Asterisco, 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 la competencia, asterisco, asterisco, la industria del entretenimiento es un negocio. Y en un negocio, la competencia es feroz. Nuevos talentos emergen constantemente y las productoras siempre están buscando el próximo gran éxito. Si un actor no cumple con las expectativas, si su popularidad disminuye, es muy probable que su trabajo se vea afectado. Asterisco, 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 la percepción, asterisco, asterisco, la percepción del público y de la prensa es fundamental. La imagen que un actor proyecta, la forma en que se presenta ante el público, influyen en su éxito o en su fracaso. Y en el caso de Can Yaman, la imagen que proyectaba, en un principio, se vio empañada por los rumores, por las críticas y por la atención mediática sobre su vida personal.
Pero, ¿realmente todos lo abandonaron? Esta es una afirmación un tanto exagerada, aunque comprensible. Es cierto que en comparación con el recibimiento inicial, la situación de Cannes en Italia ha cambiado. Las oportunidades de trabajo pueden no ser tan abundantes como antes, y la cobertura mediática ya no es tan favorable. Pero también es cierto que sigue teniendo seguidores, que su imagen sigue siendo relevante y que está trabajando en nuevos proyectos. Hablar de abandono implicaría que Can Yaman ha sido completamente marginado por la industria italiana, que ha sido excluido de todos los proyectos y que no tiene ninguna oportunidad de volver a triunfar. Y eso definitivamente no es cierto. Es importante recordar que Can Yaman es un actor turco y su carrera no se limita a Italia. Sigue siendo una estrella en su país natal y tiene proyectos en otras partes del mundo. Por lo tanto, hablar de un abandono total sería inexacto. Quizás lo que realmente ocurrió es que la euforia inicial se transformó en una relación más realista y, por qué no decirlo, más exigente con el actor. Es posible que las productoras italianas, después del furor inicial, hayan empezado a ser más cautelosas a la hora de ofrecerle proyectos. Es posible que la prensa haya dejado de dedicarle la misma atención. Pero eso no significa que Can Yaman haya sido abandonado. Simplemente su situación en Italia ha evolucionado. En cuanto a su dolor, es difícil saber qué siente realmente Can. Nadie sabe lo que pasa por la cabeza de una persona que, de la noche a la mañana, pasa de ser adorada a ser criticada. La presión de la fama, las expectativas del público, la competencia en la industria, todo esto puede ser muy duro. Es comprensible que se sienta frustrado, desilusionado o incluso herido. Es fácil imaginar el shock que pudo haber sentido Can al ver cómo su imagen pública, construida con tanto esfuerzo, se desvanecía ante los rumores y las críticas. La sensación de soledad, de incomprensión, de no ser valorado por lo que realmente es, puede ser muy dolorosa. Y es probable que en algún momento haya sentido la necesidad de defenderse, de aclarar los malentendidos y de demostrar su valía. Pero también es importante destacar la resiliencia de Can. A pesar de los rumores y las críticas, ha seguido trabajando, ha seguido luchando por su carrera. Ha demostrado ser un profesional comprometido y talentoso. Y sobre todo ha demostrado que no se rinde fácilmente. En medio de la tormenta, Can Yaman ha demostrado fortaleza. Ha continuado trabajando en proyectos y ha expresado en diversas ocasiones su agradecimiento a sus fans y a quienes le han brindado su apoyo. Su actitud en general ha sido positiva y ha intentado, en la medida de lo posible, mantener una imagen de profesionalismo y de optimismo. Recientemente se le ha visto involucrado en nuevos proyectos, tanto en Italia como en otros países. Esto demuestra que a pesar de las dificultades, sigue teniendo oportunidades y que su carrera no está, ni mucho menos, terminada. Su perseverancia es un ejemplo para todos aquellos que en algún momento se enfrentan a la adversidad. En definitiva, la situación de Can Yaman en Italia es compleja. No se trata de un abandono total, sino de una evolución en su relación con la industria y el público. Los rumores sobre su comportamiento, las críticas a su trabajo y las expectativas del público han contribuido a crear una imagen más matizada. Sin embargo, Can sigue siendo una estrella, y su futuro en el mundo del entretenimiento es incierto pero prometedor. La historia de Can Yaman en Italia es una lección sobre la fragilidad de la fama y sobre la importancia de la adaptación y de la resiliencia. Nos enseña que el éxito en el mundo del entretenimiento es efímero y que la competencia es feroz. Nos muestra que la imagen que proyectamos, la forma en que nos relacionamos con el público y la prensa, influyen en nuestro destino. Y sobre todo nos recuerda que a pesar de las dificultades y de los obstáculos, es fundamental mantener la pasión, la perseverancia y la confianza en uno mismo. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo, donde hemos analizado la situación de Can Yaman, los rumores sobre su supuesto abandono en Italia y su posible dolor. Hemos visto que la realidad es mucho más compleja que las simples afirmaciones que circulan en los medios. La industria del entretenimiento es un mundo difícil, donde el éxito es efímero y la fama puede ser traicionera. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Si les gustó, no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Can Yaman ha sido tratado injustamente? ¿O piensan que las críticas son justificadas? Me encantaría leer sus opiniones.
Y ahora, por favor, no se vayan sin dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo. Un abrazo grande.